La enorme estación de investigación llamada Nexus Prime flotaba en el espacio como una luna de metal. Era más grande que la mayoría de las ciudades de la Tierra y albergaba a los seres más inteligentes de toda la galaxia. La estación orbitaba alrededor de una estrella moribunda que brillaba roja y furiosa en la oscuridad. Durante 10.000 años, el Imperio Cariano había dominado todo lo que alcanzaba a ver en el espacio. Sus naves eran más rápidas que la luz misma, y sus armas podían destruir planetas. La mayoría de las demás especies pensaban que los coridianos eran como dioses. Pero incluso los dioses tenían problemas que no podían resolver. En las profundidades de Nexus Prime, en laboratorios llenos de cristales brillantes y máquinas zumbantes, las mentes más brillantes de la galaxia trabajaban en el mismo problema que los había frustrado durante 5.000 años. Los motores de resonancia cuántica que impulsaban sus naves más rápidas se estropeaban constantemente. Estos motores eran lo que hacía al Imperio Cidiano tan poderoso. Podían impulsar naves a través de la galaxia en días en lugar de años. También alimentaban las redes de comunicación que permitían al Imperio comunicarse con mundos al otro lado del espacio. El problema era fácil de entender, pero imposible de solucionar. Los cristales especiales que hacían funcionar los impulsores se rompían bajo presión. Los cristales eran perfectos al principio. Los científicos coridianos los cultivaron en cámaras especiales donde cada átomo se colocaba exactamente donde debía estar. Las matemáticas tras los impulsores eran correctas hasta 17 decimales. Los cálculos de energía se habían comprobado millones de veces. Todo debería funcionar a la perfección. Pero no fue así. El Dr. Bexar estaba en el laboratorio principal observando otro cristal fallido. Su piel azul tenía manchas más oscuras que delatan su edad y sabiduría. Como científico principal del proyecto, había dedicado 300 años de su vida a intentar resolver este problema. Detrás de él, docenas de otros científicos carianos trabajaban en máquinas que costaban más que la mayoría de los planetas. Hablaban en voz baja sobre campos cuánticos, matrices cristalinas y patrones de resonancia energética. El cristal fallido reposaba sobre una mesa de metal rodeada de escáneres. Parecía un trozo de vidrio transparente del tamaño de un puño humano. Dentro del cristal, diminutas grietas se extendían como una telaraña. Estas grietas aparecían cada vez que probaban el cristal bajo tensión. No importaba cuán perfecto lo hicieran, ni cuán puros los materiales, siempre ocurría lo mismo. Bexar tomó el cristal y lo sostuvo a contraluz. A través de su traductor, le habló a su asistente: repetir el análisis. Revisar cada enlace molecular. Debe haber algo que nos esté pasando. Su asistente, una joven cidiana llamada Zara, asintió y comenzó a escribir comandos en su computadora. Se había unido al proyecto hacía 50 años, llena de esperanza de que sus nuevas ideas pudieran resolver el antiguo problema. Ahora sentía la misma frustración que había desgastado a tantos científicos antes que ella. La estructura molecular es perfecta, dijo después de revisar los datos. La alineación cuántica es exactamente lo que predicen nuestros modelos. La distribución de energía sigue todas las leyes conocidas de la física. No entiendo por qué falla. Bexar dejó el cristal y se dirigió al gran ventanal que daba al espacio. Más allá de las paredes metálicas de la estación, podía ver otras naves de investigación de diferentes especies. Allí estaban los Celtari, con aspecto de insecto, con sus naves biomecánicas. Los seres de cristal, llamados Luminari, flotaban en naves hechas de energía pura. Los Acuario, que respiraban agua, nadaban en sus naves llenas de líquido. Todos habían llegado a Nexus Prime con la esperanza de ayudar a resolver el problema de la propulsión cuántica. Todos habían fracasado. Quizás deberíamos intentar un enfoque diferente, sugirió Zoralin. En lugar de centrarnos en la estructura cristalina, podríamos examinar los generadores de campo cuántico. Bexar negó con la cabeza. Hemos intentado ese enfoque 47 veces. Los generadores de campo no son el problema. Los cristales son el punto débil. Siempre lo han sido. En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió con un suave silbido. Un humano entró con una caja de herramientas y un sencillo uniforme gris. Se llamaba Jake Morrison y estaba allí para arreglar una unidad de reciclaje de aire averiada en un rincón del laboratorio. La mayoría de los científicos alienígenas ni siquiera lo notaron. Jake tenía 34 años y el cabello castaño, siempre un poco desordenado. Venía de un lugar llamado Ohio en la Tierra, donde había aprendido a arreglar máquinas en el garaje de su padre antes de unirse al programa espacial terrestre. Cuando la humanidad fue invitada a unirse a la comunidad galáctica hace 2 años,
les dijeron que eran una especie joven. Su tecnología era primitiva. Su ciencia, básica. Eran bienvenidos a aprender de las especies avanzadas, pero tenían poco que ofrecer a cambio. Así que a los humanos como Jake se les daban trabajos sencillos. Arreglaban aires acondicionados, limpiaban sistemas de gestión de residuos y mantenían el equipo básico que mantenía en funcionamiento las estaciones espaciales. Era un trabajo honesto, pero no era un trabajo importante. Al menos eso era lo que todos pensaban. Jake se acercó al aparato de aire acondicionado averiado y abrió su caja de herramientas. Había arreglado. Había cientos de estas unidades en diferentes estaciones de la galaxia. La tecnología alienígena era avanzada, pero aún así se estropeaba igual que las máquinas terrestres. Sacó su escáner y empezó a revisar los circuitos. Mientras trabajaba, oía a los científicos alienígenas hablar sobre su problema con el cristal cuántico. Jake no entendía casi nada. Palabras como resonancia cuántica y matriz cristalina no le decían nada. Pero era curioso por naturaleza y le gustaba escuchar mientras trabajaba. Las fracturas por tensión siempre aparecen en los mismos puntos. Un científico decía, el patrón es idéntico siempre. Pero eso debería ser imposible. Otro respondió, si el cristal es realmente perfecto, la tensión debería distribuirse uniformemente. Jake echó un vistazo al cristal averiado sobre la mesa. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía ver las grietas en su interior. Le recordaban a algo, pero no recordaba bien qué. Terminó de reparar la unidad de aire y cerró su caja de herramientas. Mientras se dirigía a la puerta, la curiosidad lo venció. Se detuvo cerca de la mesa donde trabajaban los científicos. Disculpe, dijo cortésmente. No pude evitar fijarme en su cristal. Esas grietas me resultan familiares. El doctor Bexar se giró para mirar al humano con sorpresa y un ligero enfado. Esta es una investigación muy avanzada. No creo que lo entienda. Jake sonrió y se encogió de hombros. Probablemente no. Pero esas grietas se parecen a lo que le ocurre al metal cuando se cansa. Lo vemos todo el tiempo en las máquinas terrestres. Los científicos alienígenas se miraron con expresiones que claramente describían el ridículo del humano. Los cristales no eran metal. No se cansaban. Esto era física cuántica, no simple mecánica. Gracias por su observación, dijo Bexar en un tono que indicaba que la conversación había terminado. Pero les aseguro que esto es mucho más complejo que la fatiga del metal. Jake asintió y se dirigió a la puerta. Pero mientras se alejaba, seguía pensando en esas grietas. Realmente le resultaban familiares. En algún lugar de su mente, una pequeña idea comenzó a crecer. Jake no podía dejar de pensar en el cristal roto. Habían pasado 3 días desde que lo vio por primera vez en el laboratorio del Dr. Bexar. Pero la imagen permaneció en su mente como una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo. Había visto ese tipo de grietas antes. Estaba seguro de ello. El problema era recordar. Su rutina diaria de trabajo lo llevaba por todo Nexus Prime. Reparaba sistemas de ventilación averiados en las salas de investigación Celtari. Reparaba bombas de agua para los laboratorios de acuarios. Limpiaba filtros de aire en las secciones donde los Lumnari realizaban sus experimentos energéticos. Cada especie tenía su propia manera de hacer las cosas, pero todas necesitaban mantenimiento básico. Durante sus pausas de almuerzo, Jake comenzó a tomar una ruta diferente por la estación. En lugar de ir directamente a la cafetería, pasaba por delante de los laboratorios de investigación de impulsores cuánticos. A través de las gruesas ventanas, podía ver a los científicos alienígenas realizando pruebas tras pruebas en sus cristales. Tenían docenas de cámaras de prueba diferentes, cada una diseñada para someter los cristales a diferentes tensiones. Jake los observaba trabajar con creciente fascinación. Los alienígenas eran increíblemente inteligentes y su equipo superaba cualquier cosa que la Tierra hubiera construido jamás. Pero algo en su enfoque le molestaba. Parecían estar haciendo las mismas pruebas una y otra vez, solo que con pequeños cambios cada vez. Le recordaba a su antiguo compañero de cuarto de la universidad que estudiaba para las pruebas leyendo el mismo capítulo 20 veces en lugar de intentar comprender su verdadero significado. En su cuarto día de observación, Jake vio algo que lo detuvo en seco. En una de las cámaras de prueba, un cristal vibraba ligeramente justo antes de romperse. La vibración era tan pequeña que los científicos alienígenas no parecieron notarla. Sus instrumentos probablemente la filtraron como ruido de fondo, pero los ojos de Jake estaban entrenados para detectar los pequeños movimientos que indicaban que una máquina estaba a punto de averiarse.
Sacó su escáner de mantenimiento básico y lo apuntó a la ventana. El dispositivo era simple comparado con la tecnología alienígena, pero estaba diseñado para detectar problemas mecánicos en equipos terrestres. A través del grueso cristal, captó el patrón de vibración del cristal. Jake miró la lectura de su escáner y sintió que su corazón se aceleraba. El patrón se parecía exactamente a algo que había aprendido en la escuela de ingeniería. Se llamaba acumulación de frecuencia resonante. Cuando una máquina vibra a la velocidad adecuada, las vibraciones se hacen cada vez más fuertes hasta que algo se rompe. Era lo mismo que había destruido puentes en la Tierra cuando los ejércitos marchaban a través de ellos al unísono. Jake terminó su almuerzo rápidamente y volvió al trabajo. Pero su mente estaba acelerada. Si los cristales vibraban separándose, entonces la solución a Viat podría ser sorprendentemente simple. En la Tierra, los ingenieros habían aprendido a lidiar con problemas de frecuencia resonante hacía cientos de años. O cambiabas. La frecuencia O. Le diste a las vibraciones un lugar seguro a donde ir. Esa noche, Jake fue a la biblioteca de la estación. La mayor parte de la información estaba almacenada en bases de datos alienígenas que requerían códigos de acceso avanzados, pero había una pequeña sección con manuales técnicos básicos traducidos a idiomas humanos. Encontró lo que buscaba en un viejo libro de texto de Ingeniería de la Tierra. El libro tenía un capítulo sobre el puente Tecoumen-Arrows, una estructura que había sido destruida por vibraciones inducidas por el viento en 1940. Los ingenieros que construyeron el puente lo habían hecho fuerte y rígido, pensando que eso lo mantendría seguro. En cambio, la rigidez lo había hecho vulnerable a un fenómeno llamado resonancia armónica. Cuando el viento golpeaba el puente en el ángulo y la velocidad justos, comenzaba a vibrar. Las vibraciones se hicieron cada vez más fuertes hasta que toda la estructura se desgarró. La solución, leyó Jake, no era hacer puentes más fuertes. Era hacerlos más flexibles. Los puentes modernos fueron diseñados para doblarse y balancearse con el viento en lugar de luchar contra él. Tenían amortiguadores que permitían que la estructura se moviera con seguridad en lugar de generar vibraciones peligrosas. Jake cerró el libro y se reclinó en su silla. ¿Era tan simple? Se esforzaban tanto los científicos coridianos por crear cristales rígidos perfectos que los hacían vulnerables al mismo tipo de resonancia armónica que había destruido los puentes terrestres. Al día siguiente, Jake encontró una excusa para volver al laboratorio del Dr. Bexar. Había un pequeño problema con uno de los sistemas de refrigeración de la computadora que le daba una razón para estar allí. Mientras trabajaba, escuchaba a los científicos comentar los últimos resultados de sus pruebas. La matriz cristalina permanece estable en condiciones estáticas, informaba la doctora Zara Lynn. Pero cuando aplicamos niveles de estrés operacional, aparecen microfracturas en 47 segundos. ¿Hemos intentado aumentar la pureza de los materiales base?, preguntó otro científico. Sí, hemos alcanzado el 99,97% de pureza. Los resultados son idénticos. Jake terminó su trabajo de reparación, pero se quedó cerca de la cámara de pruebas. A través de la ventana reforzada, pudo ver cómo preparaban otro cristal para las pruebas. Los extraterrestres lo manipulaban con cuidadosos brazos mecánicos, colocándolo exactamente en el centro de la cámara. Todo era preciso y calculado. Disculpen, dijo Jake, sorprendiendo a los científicos. He estado observando sus pruebas y noté algo. Sus cristales vibran justo antes de romperse. El Dr. Bexatar lo miró con la misma expresión de enfado de antes. El campo de resonancia cuántica produce pequeñas oscilaciones de forma natural. Esto es previsible y se tiene en cuenta en nuestros cálculos. ¿Pero y si esas oscilaciones son el problema?, preguntó Jake. En la Tierra, aprendimos que las vibraciones pueden acumularse y destruir cosas si no se les da una salida. El Dr. Zarin se giró para mirar a la humana con interés. Era más joven que la mayoría de los científicos y estaba más dispuesta a considerar nuevas ideas. ¿Qué quieres decir con darles una salida? Jake se acercó a la ventana y señaló el cristal en la cámara de pruebas. Tu cristal es perfectamente rígido, ¿verdad? No puede doblarse ni flexionarse en absoluto. Claro que no, dijo Bexar. La flexibilidad comprometería la alineación del campo cuántico. ¿Pero qué pasa si es al revés?, continuó Jake. ¿Y si el cristal necesita poder moverse un poco, como un árbol que se dobla con el viento en lugar de romperse? Los científicos alienígenas se miraron con expresiones que iban de la confusión a la diversión. La idea de que su avanzada tecnología cuántica pudiera mejorarse copiando ramas de árboles parecía absurda. Agradezco su interés, dijo Bar con cuidado.
Pero la mecánica cuántica funciona según principios muy diferentes a los de la ingeniería mecánica. Jake asintió, comprendiendo que lo despedían cortésmente de nuevo. Pero mientras recogía sus herramientas y se preparaba para irse, la doctora Zarlin se le acercó. «Cuéntame más sobre estos puentes que fueron destruidos por las vibraciones», dijo en voz baja. «¿Cómo resolvieron exactamente el problema tus ingenieros?» Jake pasó la semana siguiente explicándole ingeniería de puentes a la doctora Zarlin durante sus pausas de almuerzo. Ella era la única científica extraterrestre que parecía realmente interesada en sus ideas sobre la vibración y la flexibilidad. Los demás aún lo trataban como a un niño curioso que no entendía cómo funcionaba la ciencia seria. «¿Entonces estás diciendo que debilitar algo puede en realidad fortalecerlo?», preguntó Zarin mientras estaban sentados en un rincón tranquilo de la cafetería de la estación. «No más débil exactamente», Jake respondió, dibujando diagramas sencillos en su tableta. «Más bien, dándole espacio para moverse con seguridad. Un poste rígido se romperá con un viento fuerte, pero un árbol flexible se doblará y sobrevivirá». Zarin estudió sus dibujos con la intensidad que solía reservar para las ecuaciones cuánticas. Sus grandes ojos reflejaban la luz azul de la pantalla de la tableta. «Pero nuestros cristales deben mantener una alineación perfecta para sostener los campos cuánticos. Cualquier desviación provocaría un colapso del campo». «¿Y sí?» «La desviación está controlada», sugirió Jake. «¿Qué tal si diseñas el cristal para que se flexione de maneras específicas que no dañen el campo cuántico?» Antes de que Zarin pudiera responder, una alarma comenzó a sonar por toda la estación. El sonido era agudo y urgente, diseñado para aislar cualquier otro ruido. Ambos levantaron la vista cuando las luces de emergencia comenzaron a parpadear en rojo. «Fallo catastrófico en el laboratorio 7», anunció la voz de la computadora de la estación. «Todo el personal debe evacuar inmediatamente. Equipos de respuesta a emergencias al laboratorio 7». Jake y Zarlin corrieron hacia la sección del laboratorio. Al llegar, encontraron a un grupo de científicos y trabajadores de emergencias de pie fuera de una explosión sellada o a través de la pequeña ventana. Jake pudo ver humo y equipo disperso dentro del laboratorio. El Dr. Bexar hablaba urgentemente con el coordinador de emergencias. El campo cuántico se desestabilizó durante la prueba de estrés. La explosión del cristal dañó la mitad del equipo de la sala. «¿Hubo heridos?», preguntó el coordinador. «Ninguno. Los escudos antiexplosiones resistieron. Pero hemos perdido meses de datos de investigación y nuestra cámara de pruebas más avanzada». Jake observaba por la ventana cómo los sistemas automatizados de extinción de incendios terminaban de apagar el último de los pequeños incendios del interior. El laboratorio parecía una zona de guerra. Costosos equipos alienígenas yacían esparcidos por el suelo. Marcas de quemaduras cubrían las paredes donde la energía se había descargado sin control. «Tenemos que entrar y evaluar los daños», continuó Bexar. «Pero primero, debemos asegurarnos de que todos los campos cuánticos se hayan disipado de forma segura». El coordinador de emergencias asintió. «Necesitaremos una descontaminación completa y un barrido de seguridad antes de que alguien pueda entrar. Eso llevará al menos 4 horas». «Puedo hacer una comprobación preliminar», ofreció Jake. «Mi equipo está diseñado para funcionar en entornos dañados». Bexar lo miró con sorpresa. «Esta es una instalación de investigación cuántica, no un aire acondicionado averiado, pero también es una sala llena de máquinas dañadas», respondió Jake. «Puedo comprobar si hay riesgos básicos de seguridad como incendios eléctricos, fugas de gas y daños estructurales que podrían ayudar a su gente a regresar más rápido». El coordinador de emergencias lo consideró. El equipo de seguridad humano era más sencillo que la tecnología alienígena, pero también más robusto. «¿Qué opina, Dr. Bear?» Bexar dudó y asintió a regañadientes. «Muy bien, pero tenga mucho cuidado. No toque nada que parezca fragmentos de cristal». 20 minutos después, Jake estaba dentro del laboratorio en ruinas con un traje protector y su escáner de seguridad básico. La habitación era un desastre, pero sus ojos entrenados detectaron rápidamente los detalles importantes. La mayor parte del daño se debía a la descarga de energía, no a ningún peligro continuo. Las líneas eléctricas principales estaban intactas. Se podía respirar sin peligro. Los soportes estructurales habían resistido. En el centro de la habitación, encontró lo que quedaba del cristal cuántico. No había explotado como una bomba. En cambio, se había roto en docenas de pedazos que estaban esparcidos por el suelo de la cámara de pruebas.
Jake se arrodilló y examinó los fragmentos cuidadosamente sin tocarlos. Lo que vio le aceleró el corazón de la emoción. El cristal no se había roto al azar. Las líneas de fractura seguían un patrón muy específico que se extendía desde puntos centrales, como grietas en el parabrisas de un coche. Pero lo más importante es que Jake pudo ver algo que los científicos extraterrestres habían pasado por alto. Las fracturas seguían la estructura natural del grano del cristal. Era exactamente igual a las fracturas por tensión que Jake había visto en piezas metálicas sometidas a vibraciones extremas. El cristal se había desintegrado por sus puntos más débiles. Pero esos puntos débiles no eran defectos del cristal. Formaban parte de su estructura natural. Jake sacó su escáner y tomó lecturas de varios fragmentos de cristal. El dispositivo no estaba diseñado para el análisis cuántico, pero podía medir propiedades básicas del material como la densidad, la dureza y la integridad estructural. Lo que le mostró confirmó su sospecha. El cristal había crecido como una pieza perfectamente uniforme, pero el material en sí tenía una estructura natural de grano que los extraterrestres habían estado ignorando. Intentaban que todo el cristal se comportara como una sola unidad rígida, pero el material quería flexionarse a lo largo de sus líneas naturales de grano. Jake se levantó y observó el laboratorio en ruinas. Pensó en su antigua profesora de ingeniería, Linda Hayes, quien le había enseñado sobre el desastre del puente de Tecoume Narrows. Ella siempre decía que los mejores ingenieros eran los que trabajaban con los materiales en lugar de luchar contra ellos. A veces la solución no es eliminar la debilidad, se susurró a sí mismo, recordando sus palabras. A veces la solución es hacer que la debilidad trabaje para ti. Cuando Jake salió del laboratorio una hora después, llevaba un pequeño fragmento de cristal en un contenedor protector. Había documentado todo lo que encontró y había confirmado que la habitación era segura para que los científicos alienígenas entraran. El Dr. Bexar lo esperaba con expresión impaciente. Bueno, ¿cuál es tu evaluación? La habitación está a salvo, informó Jake. No hay daños estructurales ni peligros persistentes, pero encontré algo interesante en tu cristal. Levantó el recipiente con el fragmento de cristal. Este no se rompió por ser débil. Se rompió porque luchaba contra su propia estructura natural. Zaralin dio un paso adelante con interés. ¿Qué quieres decir? Jake les mostró las lecturas de su escáner. Tu cristal tiene una estructura de grano natural como la madera o el metal, pero lo has tratado como si fuera igual en todas las direcciones. Las vibraciones se acumularon a lo largo de las líneas de grano, hasta que se volvieron lo suficientemente fuertes como para romper el cristal. La estructura de grano es irrelevante, dijo Bexar con desdén. Nuestros cálculos de campo cuántico tienen en cuenta todas las propiedades de los materiales. ¿Pero qué pasa si no tienen en cuenta esto?, preguntó Jake. Sacó un diagrama simple en su tableta que mostraba cómo las fracturas se habían extendido por el cristal. ¿Y si la solución no es luchar contra la estructura de grano, sino usarla? Zarin estudió el diagrama atentamente. Está sugiriendo que introduzcamos deliberadamente puntos de flexión a lo largo de las vetas naturales. Exactamente, dijo Jake. Hay que darle a la vibración un lugar seguro donde ir en lugar de dejar que se acumule hasta destruir el cristal. Bexar negó con la cabeza. Eso es imposible. Cualquier flexibilidad comprometería la alineación del campo cuántico. Pero Zaralin ya estaba considerando las posibilidades. A menos que diseñáramos la flexibilidad para potenciar los campos cuánticos en lugar de interrumpirlos. ¿Y si el movimiento controlado pudiera realmente mejorar la resonancia? Por primera vez desde que Jake lo conoció, el Dr. Bexar parecía inseguro. Jake pasó los siguientes 3 días trabajando en secreto durante sus horas libres. Había solicitado permiso para examinar los fragmentos de cristal dañados más de cerca, alegando que necesitaba comprobar si había riesgos de seguridad. El Dr. Bexar había accedido a regañadientes, pensando que el humano no podría hacer daño con su equipo primitivo. Lo que el científico alienígena no sabía era que Jake había aprendido por su cuenta técnicas básicas de modificación de cristales viendo vídeos de mantenimiento en la base de datos de la estación. Los procedimientos para reparar cristales dañados en dispositivos sencillos como los sistemas de comunicación no eran información clasificada. Jake pensó que los mismos principios básicos podrían aplicarse a los cristales cuánticos, solo que a un nivel más complejo. En un pequeño taller de mantenimiento en las profundidades de los niveles inferiores de la estación, Jake examinó cuidadosamente el fragmento de cristal más grande bajo una lupa. Usando herramientas diseñadas para delicadas reparaciones electrónicas, comenzó a realizar pequeñas modificaciones en la estructura cristalina. No intentaba cambiar las propiedades cuánticas,
que de todos modos no entendía. En cambio, estaba creando canales microscópicos a lo largo de las líneas de grano naturales del cristal. Los canales eran increíblemente pequeños, más delgados que un cabello humano e invisibles a simple vista. Seguían los patrones de tensión que Jake había identificado en el desastre del laboratorio. Su idea era simple. Si el cristal quería vibrar a lo largo de estas líneas, entonces debía asignarle lugares controlados para que lo hiciera de forma segura. Era como las juntas de dilatación de las aceras en la Tierra. El hormigón se agrietaría aleatoriamente si intentaras hacerlo perfectamente rígido. Pero si colocabas juntas en lugares específicos, el hormigón podía expandirse y contraerse de forma segura sin romperse. Jake intentaba crear juntas de dilatación para vibraciones cuánticas. El trabajo era delicado y le tomó horas de minucioso esfuerzo. Las manos de Jake estaban firmes tras años de reparaciones de precisión, pero esto era más desafiante que cualquier cosa que hubiera intentado. Un movimiento en falso podría destruir el fragmento de cristal por completo. En la tercera noche, Jake terminó sus modificaciones y se sentó a examinar su trabajo. El fragmento de cristal se veía casi exactamente igual que antes, excepto por los diminutos canales que apenas eran visibles, incluso con aumento. Ahora venía la parte difícil, probar si su teoría realmente funcionaría. Jake no tenía acceso a generadores de campos cuánticos ni a equipos de prueba avanzados, pero sí tenía su escáner de vibraciones básico y un generador de señales simple que podía producir vibraciones controladas. Si su teoría era correcta, el cristal modificado debería soportar las vibraciones mejor que una pieza sin modificar. Instaló su prueba improvisada en un rincón del taller y comenzó a realizar comparaciones entre su cristal modificado y varios fragmentos sin modificar. Los resultados fueron inmediatamente obvios, incluso con su sencillo equipo. Los cristales sin modificar mostraron una peligrosa acumulación de resonancia a frecuencias específicas. Los cristales modificados mostraron lo mismo. Resonancias, pero la energía se canalizaba de forma segura a través de los microcanales en lugar de acumularse de forma destructiva. Jake observaba con asombro las lecturas de su escáner. Realmente funcionaba. El cristal modificado gestionaba las vibraciones de tensión exactamente como él esperaba. Los diminutos canales actuaban como válvulas de liberación de presión, permitiendo que el cristal se flexionara microscópicamente sin perder su integridad estructural. El siguiente. A la mañana siguiente, Jake encontró a la doctora Zara Lynn en el laboratorio temporal que se había instalado para reemplazar las instalaciones dañadas. Estaba realizando cálculos teóricos en su computadora, intentando averiguar por qué su último lote de cristales había fallado aún más rápido de lo habitual. «Tengo algo que mostrarte», dijo Jake en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que la doctora Bexistar no estuviera cerca. Zarin levantó la vista de su trabajo con ojos cansados. Los constantes fallos estaban agotando incluso su optimismo. «¿Qué ocurre, Jake?» Jake sacó el recipiente que contenía su fragmento de cristal modificado. «Hice algunos cambios en una de las piezas dañadas. Creo que deberías probarla». «¿Modificaste un cristal cuántico?», preguntó Zarin conmocionada. «Eso es extremadamente peligroso. Estos materiales pueden ser inestables si se alteran incorrectamente». «Tuve mucho cuidado», le aseguró Jake. «Solo hice pequeños canales a lo largo de las líneas de grano naturales. Nada que deba afectar directamente las propiedades cuánticas». Zara Lynn tomó el recipiente y examinó el fragmento de cristal con su avanzado equipo de escaneo. Al principio, no vio nada inusual. La firma cuántica parecía normal. La matriz cristalina parecía intacta. Luego ajustó sus escáneres para buscar cambios estructurales microscópicos. «Estos canales», dijo lentamente, «siguen los patrones de fractura por tensión de la explosión del laboratorio». «Exactamente», respondió Jake. «Pensé que si el cristal quería romperse de todas formas, quizás deberíamos darle una forma segura de hacerlo». Zara Lynn realizó escaneos más detallados, comprobando las propiedades del campo cuántico alrededor de los diminutos canales. Lo que encontró la dejó boquiabierta de sorpresa. La coherencia cuántica no solo era estable, sino más fuerte cerca de las zonas modificadas. Los canales parecían estar potenciando la resonancia cuántica en lugar de interrumpirla. «Esto es imposible», susurró. «Según nuestros modelos teóricos, cualquier modificación estructural debería debilitar el campo cuántico». «Quizás a tus modelos les falta algo», sugirió Jake. «¿Y si los campos cuánticos se benefician de un poco de movimiento controlado?». Antes de que Zarin pudiera responder,
el Dr. Bexitar entró en el laboratorio con varios otros científicos experimentados. Estaban discutiendo planes para reconstruir las instalaciones de pruebas dañadas cuando Bexar notó el cristal modificado en el escáner de Zaralin. «¿Qué es ese espécimen?», preguntó, acercándose para examinar las lecturas. Zaralin dudó, pero luego decidió decir la verdad. Jake modificó uno de los fragmentos de cristal dañados. La firma cuántica muestra mejoras significativas en la estabilidad del campo. El laboratorio de EO guardó silencio. Todos los científicos alienígenas se reunieron alrededor del escáner para examinar las lecturas por sí mismos. La expresión del Dr. Bexar pasó de la curiosidad a la incredulidad, y luego a algo cercano a la vergüenza. La coherencia cuántica ha mejorado un 37%, informó un científico. La estabilidad del campo ha mejorado en todas las frecuencias medidas, añadió otro. La eficiencia de la resonancia es superior a nuestras mejores predicciones teóricas, dijo un tercero. El Dr. Bexar estudió las lecturas del escáner durante un largo rato sin decir nada. Finalmente, se giró para mirar a Jake con una expresión que el humano nunca antes había visto. No era molestia ni desdén. Era algo más cercano al asombro. ¿Cómo supiste hacer estas modificaciones específicas?, preguntó Bexar en voz baja. Jake se encogió de hombros, sintiéndose repentinamente cohibido bajo la intensa presión de tantos científicos brillantes. Simplemente seguí los patrones de estrés e intenté darles un lugar seguro al que ir. Es el mismo principio que usamos para los edificios resistentes a los terremotos en la Tierra. Edificios resistentes a los terremotos, repitió Bexar lentamente, como si las palabras fueran de un idioma alienígena. Edificios diseñados para balancearse con el movimiento del suelo en lugar de luchar contra él, explicó Jake. La flexibilidad los hace más fuertes, no más débiles. Zaralin levantó la vista de su escáner con entusiasmo en los ojos. Necesitamos probar esto de inmediato. Si estos resultados se mantienen bajo condiciones de estrés total, podría cambiarlo todo. El Dr. Bexar asintió lentamente. Durante 5000 años, las mentes más brillantes de la galaxia habían intentado eliminar toda posible fuente de inestabilidad de sus cristales cuánticos. Habían buscado la rigidez perfecta como objetivo final. La idea de que la flexibilidad controlada pudiera ser la respuesta contradecía todo lo que creían. Preparen un protocolo de prueba completo, ordenó Bexar. Quiero que se analice y verifique cada aspecto de esta modificación. Mientras los científicos alienígenas se apresuraban por el laboratorio, preparándose para la prueba más importante en milenios, Jake se escabulló silenciosamente. Tenía trabajos de mantenimiento que terminar y sospechaba que los alienígenas estarían ocupados durante un buen rato. Los resultados de la prueba se extendieron por Nexus Prime como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, científicos de todas las especies de la estación solicitaron acceso a los datos. En cuestión de días, la noticia llegó a las más altas esferas del Imperio Caridiano. En cuestión de semanas, toda la galaxia hablaba del humano que había resuelto el problema imposible. Problema. Jake se encontró repentinamente famoso de una manera que lo incomodaba profundamente. Reporteros alienígenas querían entrevistarlo. Científicos que antes lo habían ignorado ahora estaban pendientes de cada palabra suya. El comandante de la estación le ofreció un laboratorio privado y financiación ilimitada para la investigación. Jake rechazó cortésmente la mayoría de estas ofertas y continuó con su trabajo de mantenimiento habitual, aunque ahora tenía que esquivar multitudes de alienígenas curiosos en los pasillos. Las pruebas de TAM de sus cristales modificados habían superado las expectativas más descabelladas. Los cristales no solo resistían las fracturas por tensión, sino que se volvían más eficientes bajo presión. Los diminutos canales que Jake había creado actuaban como guías de ondas cuánticas, enfocando y amplificando los campos de energía en lugar de interrumpirlos. Las naves equipadas con los nuevos cristales podían viajar el doble de rápido que antes con la mitad de energía. El Dr. Bexar pasó 3 días sin dormir verificando los resultados antes de creerlos. Incluso entonces insistió en traer científicos independientes de otras especies para confirmar los hallazgos. Los especialistas cuánticos Celtari estuvieron de acuerdo con los resultados. Los expertos en energía de Lumnari confirmaron las mediciones. Los matemáticos de Acuario verificaron los cálculos. No quedaba ninguna duda. La sencilla solución de Jake funcionó mejor que 5000 años de investigación avanzada. La capitana Amy Rodríguez, oficial de enlace de la Tierra en Nexus Prime, observaba el caos con asombro y orgullo. Conocía a Jake desde que se unió al programa espacial, cuando era solo un técnico de mantenimiento en busca de aventuras entre las estrellas.
Ahora lo llamaban el ingeniero más importante de la historia galáctica. ¿Cómo se siente ser famoso?, le preguntó a Jake durante una de sus reuniones habituales para tomar café en la sección humana de la estación. Jake removió su café pensativo y miró por la ventana las naves alienígenas que pasaban por la estación. Sinceramente, se siente raro. Simplemente hice lo que me parecía obvio. No entiendo por qué a alguien más le tomó tanto tiempo pensarlo. Quizás sea precisamente por eso que tardó tanto, sugirió Amy. A veces la respuesta obvia es la más difícil de ver. Jake asintió, pero todavía parecía preocupado por algo. Los científicos alienígenas me siguen pidiendo que explique mi proceso de pensamiento, como si hubiera algún método humano secreto que debieran aprender. Pero no hay ningún secreto. Simplemente vi el problema como si fuera una máquina rota en lugar de física avanzada. Y eso marcó toda la diferencia. Amy dijo, a veces ser un extraño es una ventaja. No tenías miles de años de suposiciones que te detuvieran. Mientras Jake luchaba con su recién descubierta fama, las aplicaciones prácticas de su descubrimiento estaban transformando la civilización galáctica. Las primeras naves equipadas con motores de resonancia adaptativos, como se les llamaba ahora, completaron vuelos de prueba que batieron todos los récords de velocidad anteriores. Las redes de comunicación, que habían estado plagadas de fallos aleatorios durante siglos, de repente se volvieron perfectamente fiables. La producción de energía en docenas de mundos aumentó drásticamente a medida que los nuevos cristales demostraron ser más eficientes de lo que nadie hubiera soñado. Pero los cambios fueron mucho más allá de la tecnología. La comunidad galáctica se vio obligada a reconsiderar todo lo que creía saber sobre las capacidades humanas. La Tierra había sido clasificada como una especie joven, apenas digna de ser miembro de la Alianza Galáctica. Ahora, de repente, todos querían ingenieros humanos trabajando en sus problemas más desafiantes. La DRA. Zara se convirtió en la colaboradora más cercana de Jake, finalmente, en su adjunta cuando el comandante de la estación creó un nuevo departamento de soluciones prácticas con Jake como director. Ella había adoptado el enfoque humano para la resolución de problemas. Con entusiasmo, aprendiendo a pensar como ingenieros en lugar de solo como físicos teóricos. Los humanos nos han enseñado algo muy importante, explicó a un grupo de científicos cidianos. Nos concentramos tanto en perfeccionar nuestras teorías que olvidamos cuestionar nuestras suposiciones básicas. A veces, la mejor solución no es la más elegante. A veces, es simplemente la que funciona. El nuevo departamento de Jake se convirtió en la asignación más popular en Nexus Prime. Científicos de toda la galaxia acudieron para aprender técnicas humanas de resolución de problemas. Jake se encontró impartiendo cursos con títulos como Ingeniería Práctica para Científicos Teóricos y Cuando las soluciones simples funcionan mejor que las complejas. Su clase favorita se llamaba Aprender a ver los problemas de otra manera. En ella, presentaba a científicos alienígenas máquinas humanas averiadas y los retaba a resolver los problemas utilizando solo herramientas básicas. Los alienígenas, acostumbrados al sofisticado análisis informático y al modelado matemático, al principio tuvieron dificultades para diagnosticar problemas escuchando los sonidos de los motores o buscando conexiones sueltas. Pero gradualmente aprenden a usar sus sentidos e intuición en lugar de solo sus instrumentos. La herramienta más importante, un ingeniero no tiene un escáner ni una computadora, Jake les decía a sus estudiantes. La capacidad de hacer las preguntas correctas. No preguntes cómo hacer algo perfecto. Pregunta cómo hacer que funcione. El Dr. Bexar, quien inicialmente había sido el más escéptico de los métodos de Jake, se convirtió en uno de sus más firmes defensores. El viejo científico se tragó su orgullo y se matriculó en los cursos de Jake, decidido a comprender cómo un humano primitivo había triunfado donde él había fracasado. Durante 300 años, intenté eliminar todas las variables de nuestros cristales cuánticos, dijo Ptar durante una de las conferencias de Jake. Creía que la perfección significaba eliminar todas las fuentes de inestabilidad. Jake me enseñó que a veces la inestabilidad no es el enemigo. A veces es la solución. El impacto del descubrimiento de Jake repercutió en la sociedad galáctica de maneras inesperadas. Especies que habían estado atrapadas en un transporte lento y poco fiable de repente se encontraron conectadas a las redes comerciales galácticas. Planetas que habían luchado contra la escasez de energía se volvieron prósperos. La investigación científica se aceleró a medida que se eliminaron los retrasos en la comunicación entre laboratorios distantes. Más importante aún, el éxito de los métodos de ingeniería humana revolucionó la forma de abordar los problemas en toda la galaxia. Los rígidos enfoques teóricos que habían dominado la ciencia durante milenios dieron paso a métodos experimentales más flexibles.
Los científicos comenzaron a preguntarse qué pasaría si, en lugar de simplemente ¿por qué no? Jake se mantuvo humilde a pesar de los profundos cambios que su trabajo había generado. Siguió considerándose un simple ingeniero de mantenimiento que había tenido suerte. Pero al contemplar la galaxia que se transformaba gracias a su simple idea, recordó algo que su padre le había dicho años atrás en el garaje de la Tierra. «Hijo», le había dicho su padre mientras le enseñaba a arreglar el motor de un coche viejo. «Las herramientas más sofisticadas del mundo no pueden reemplazar el sentido común. A veces, la mejor manera de resolver un problema es dejar de pensar tanto y simplemente intentar algo que se sienta bien». Jake sonrió al recordarlo y volvió a su trabajo. Siempre había más máquinas que arreglar y más problemas que resolver. La galaxia estaba llena de desafíos que nadie creía que pudieran superarse. Jake ansiaba demostrarles que estaban equivocados.